confío en ti, aunque no soy el mejor. Prometiste cumplir tu propósito en mí, aunque débil soy y solo valgo para ti. Aunque rodeado esté de tinieblas y oscuridad, tú en tu mano me sostendrás y en tu diestra yo viviré. Yo confío en ti, aun si todo sale mal. Yo confío en ti, aunque no soy el mejor. Sé que cumplirás tu plan. Confiamos en ti, Señor Jesús. Prometiste cumplir. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a nuestro devocional diario. Buenos días, maestro de Biblia Libre. Hoy es 16 de marzo de 2023, 16 de marzo de 2023. Les pido disculpas por la demora, me demoré un poquitico hoy, he tenido muchísimo que hacer, he estado desde muy temprano haciendo cosas y desafortunadamente comenzamos un poquito tarde, pero bueno, ya ustedes están acostumbrados la mayoría a que comencemos una hora después, así que creo que no va a haber tanto problema. Supongo, espero, anhelo, no lo sé. Mientras tanto, saludamos a las personas que hoy están con nosotros. Como no voy a saludar a la madre más hermosa del universo y sus alrededores, Fabiolita Cortés, mi madre querida, Dios te bendiga. También a José Gregorio Escalente desde Lima, Perú, pero él es venezolano. Jorge Martínez desde Boyacá, Colombia. Saludamos a María Ramírez, Dios te bendiga, María. A Ileana Delgado en Massachusetts, Dios te bendiga. También a Alberto Delgado Gil, bendiciones. Eli Ortiz Calderón, Dios te bendiga. También para Mónica Cárdenas, muy buenos días, Mónica. Samantha Álvarez, hoy se levantó temprano. Qué pena, me demoré unos minutitos más, pero es que ya van a ver por qué también me demoré unos minutitos más. Rafael Porras, Rafaelito Porras, Dios te bendiga. Eliana Barreiro desde Medallo, María, pues yo me... También para María Segura Sabogal, Dios te bendiga en Bogotá, Colombia. Lorena Rivera, Dios te bendiga. María Trujillo, buenos días. Dios te bendiga. Robertico Cabrera, querido. Bendiciones, Robertico. Michelle Milena Chávez, Dios te bendiga. Presente, dice ella. Yesenia Lizarazo, presente también. Dice Samantha algo muy importante, compartir y dar like. Eso es importantísimo. Nosotros dependemos de eso. Es importantísimo que usted me ayude, nos ayude a compartir en Facebook, nos ayude a compartir en Instagram. No sé si se puede, creo que sí. ¿Cómo se llama el otro? En WhatsApp, en el WhatsApp de las tías, en Messenger, en todos los medios, todas sus redes sociales, ayúdenos a compartir. Eso es lo que yo hago, eso es en lo que trabajo, compartiendo material, predicando por todas las redes posibles, por TikTok, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por todos lados estoy predicando y pues por eso me gano muchos insultos todo el tiempo, pero al mismo tiempo ese es nuestro papel, nuestro deber y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. También saludamos a Nelson Martínez, buenos días allá en Colombia. A mi tía Odilia, popularísima, Dios te bendiga. Si ven que estoy llenando esto de tías, así que ayúdenme. Llenemos esto de tías.
Ortega Raúl, buenos días. También para Wilfredo Torres, Michelle, ya la había saludado. Maru Rivero, Dios te bendiga. Les prometí que estaba llenando esto de tías. Vea, mi tía Ana también aquí. Otra tía, por aquí, otra tía. A ver quién más. Pamela Cristina Arias Pino, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Dani Pastor en Lima, Perú, bendiciones. Columba Miranda, Dios te bendiga. El gatillo más rápido del internet, Gustavo Orlando Guevara, pasa. Juvenal Bernal Guerrero, Dios te bendiga. Fanny Daza, bueno, a todos Dios los bendiga. Giselle Bolívar, Flor Marina Morales, Giselle López, Montserrat Hernández, también para David Silva, para todos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Cristian GJ en México lindo y querido, hasta que no encontré cómo decir México lindo y querido, no quedé tranquilo. Dios los bendiga a todos. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Quiero que me acompañen en oración, vamos a orar por Ariadna, que es la bebé de nuestro hermano David, la niña. Ayer tuvo una cirugía, que tuvieron que hacer un procedimiento y hoy tuvieron que llevarla corriendo al hospital porque amaneció con unos problemitas que esperamos, creemos que no son graves, pero que igual queremos colocarla en la presencia del Señor para que el Señor le ayude, para que pronto esté como siempre. Ella es una niña súper alegre, es un amor de niña porque uno la ve siempre con esa sonrisa, sabe español, pero no le gusta hablar en español. I don't know Spanish, I love English. Así comienza todo el tiempo y es un amor. Quiero que me acompañen a orar por ella y por todos los demás también. Vamos a aclamar al Señor en esta mañana. ¿Qué le parece? Amado Señor, Dios de gloria y majestad, te doy muchas gracias por estar en esta mañana en tu presencia, por alabar, glorificar y exaltar tu santo, poderoso y maravilloso nombre. Gracias, Señor, por el privilegio de compartir con mis hermanos. Gracias por cada uno de los que han dado like, de los que están compartiendo, de los que le dan corazoncito, manita arriba, todo eso. Gracias, Señor, por ellos. Gracias porque queremos llegar a más personas con la palabra de Dios. Permítenos, por favor, llegar a más personas con la palabra tuya. Ayúdanos a llegar a más hogares, a más gente que necesita escuchar las buenas nuevas de salvación, el evangelio tuyo, Señor. También quiero colocar en el día de hoy a Ariadna. Tú sabes que esta bebé ayer tuvo una cirugía, es una niña pequeñita, que está llena de alegría, que está llena de energía, que es la sensación siempre donde llega, tiene que ser el centro de atracción. Y ayer orábamos, Señor, después de ver las fotos de ella, cómo llegaba alegre al hospital y luego en algunas fotos ya se veía cansadita, triste por la anestesia. Tal vez si hay algo triste para uno es ver a los niños tener que pasar por procedimientos médicos. Por eso yo te pido que le ayudes, que le des fuerza, que ayudes a los médicos, Señor, en todo lo que tienen que hacer para que ella esté absolutamente bien. Sánala por completo, Señor. Queremos que esté bien, que esté en su casita, con sus hermanos, con sus papás. Glorifícate en su vida, en su cuerpo, trae ya mismo una sanidad, te lo pido, te lo imploro. No puedo reclamártelo, pero sí puedo suplicártelo humildemente desde aquí. Pon tu diestra de poder sobre Ariadna, Señor. Sánala, 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 Señor. Dale fuerza a sus papás, dale fuerza a su papá, a su mamá. Ayuda a sus hermanitos a que entiendan toda la situación y la apoyen y no la molesten, sino le cuiden también. Glorifícate, Señor, por favor, en su vida. La colocamos en tu presencia en esta mañana con todo el corazón y seguiremos colocándola en todo el día de oración que tenemos hoy. También, Señor, quiero colocar a todas las personas que están escuchando este devocional, que vienen con sus cargas, que vienen con sus problemas, con sus angustias. Cada uno tiene su propia carga, cada uno tiene su propio peso. Pero yo quiero, Señor, pedirte para que ellos y yo aprendamos a dejar nuestras cargas en ti y a llevar la tuya, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. A veces, Señor, nos atormentamos tanto nosotros con nuestros problemas, con nuestras luchas, con nuestras dificultades, y es porque las cargamos nosotros cuando tú, Señor, eres nuestro reposo. Tú eres nuestro Shabbat. A ti y en ti dejamos nuestras cargas. Si nos preocupamos de tus cosas, tú te preocupas de las nuestras. Ayúdanos a dejar nuestras cargas en ti y a llevar tu carga. La cruz de Cristo. Nosotros vamos a llevar nuestra propia cruz
y vamos a seguirte. Ayúdanos, Señor, a entender que la vida es así, que la vida no es fácil, que mientras estemos en este mundo caído, tendremos dificultades porque es un mundo caído. Que mientras estemos en este mundo rodeado de pecado y rodeado de dolor, pues nosotros estaremos también en dificultades. Pero a diferencia de las demás personas, te tenemos a ti con nosotros. Tenemos en quién descansar. Tenemos en quién dejar, Señor, las dificultades, y ese eres tú. Por eso te ruego, Señor, que cada uno de los hermanos que está escuchando este devocional coloque sus dificultades, sus luchas, sus problemas, sus angustias, sus pruebas en ti, Señor. Que descansen en ti, que reposen en ti, que confíen en ti. Porque tú harás, porque tú haces. Porque tú eres un Dios de amor que obra en la vida y los corazones de cada una de las personas que te buscan, que imploran por ver tu rostro y por estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, en este día a hacerlo así. Ayúdanos en esta mañana a buscarte. Ayúdanos en esta mañana a rogar a ti. Ayúdanos en esta mañana a postrarnos en tu presencia, a entregar nuestro corazón por completo ante ti, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y a ti sea toda la alabanza. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, nuestros sueños, todo lo que somos es tuyo. Dependemos de ti. Nos rendimos ante ti. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos. En el día de ayer estuvimos analizando el capítulo 6 del primer libro de Reyes y vimos cómo se hizo el templo y las características, algunas características internas. Hoy veremos el capítulo 7. En el capítulo 7 se sigue hablando del templo. Sigue hablando sobre las características del templo y muchas cosas del templo, pero hay un pequeño paréntesis. Al principio del capítulo 7 hay un paréntesis al hablar y al describir el templo, y a eso es a lo que quiero referirme en la mañana de hoy. Capítulo 7 del primer libro de Reyes. Otros edificios de Salomón. Tiene esto como título en esta versión. Dice la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Ahora bien, vemos que el templo del Señor se construyó en 7 años. Era algo maravilloso, hermoso, lujoso. Pero cuando termina el templo, comienza a construir su propia casa, su propio palacio. Y en ese palacio se demoró 13 años. Hay algo que está pasando y que pasó en Salomón durante los 7 años de la construcción del templo. Fue una obra majestuosa, maravillosa, Dios permitió que terminara, pero al terminar comienza otra obra aún más grande que le va a demorar casi el doble de tiempo. Y esta ya no era para el Señor, era para él. Aparte, David ya tenía un palacio, pero claro, Salomón no quería cualquier palacio. Él quería el palacio. Aquí estamos viendo unos cambios en la actitud de Salomón, desafortunadamente. Ya estamos viendo los primeros indicios del orgullo de Salomón creciendo, y es que hay personas que son así, hermano, comienzan también, comienzan sirviendo al Señor, comienzan haciendo la obra del Señor, comienzan siguiendo la voluntad del Señor, comienzan postrados ante el Señor, haciendo la obra de Él, y después comienzan a hacer su propia obra, después comienzan a preocuparse por ellos mismos, se pegan una crecida, decimos en Colombia. El orgullo, el ego, la vanidad les invade por completo. Y parece que esto es lo que le está pasando a Salomón en este momento. Él en algún momento, en algún instante de todo lo que está pasando, comienza tal vez a decir dentro de sí mismo, oh, Dios está conmigo. Yo soy el gran rey Salomón. Ningún ejército se atreve a atacarme. Tengo riqueza, soy casado con la hija del faraón. Hasta los egipcios me respetan.
Irán está a mi lado también, el gran rey de Tiro y Sidón. Los babilonios me temen. Tengo el gran templo de Jerusalén, el más lujoso. ¡Ah, qué gran rey soy! ¡Qué poder el que tengo! Y comenzó a creerse el cuento de que era por él. Hermano querido, nunca, y esto quiero decirlo detalladamente, nunca, pero nunca piense que es por usted. Nunca crea que fue por sus fuerzas. Y hay personas que dicen, sí, así es, yo no creo que fue por mis fuerzas, pero muy por dentro de sí mismos creen que sí. Creen que ellos tienen tanto talento, que son tan capaces, que son tan inteligentes, que son tan buenos haciendo lo que hacen, que las demás personas no pueden hacer lo que yo hago como yo lo hago, porque soy yo el que lo hace. Dios me dio el talento a mí. Sí, todo es de Dios. Dios es el que permite todo, Dios es el que da todo, pero me lo dio a mí. Esa es la actitud que he visto tantas veces en tantos líderes, en tantos pastores, en tantas personas. Yo no sé si usted tal vez ha visto a alguien así. No sé si tal vez usted sea así. Pero en algún momento de mi vida, tristemente debo decirlo, lo vi en mí mismo. Tengo que decirlo. Hubo un momento en mi vida, cuando era joven, en esa época, en que me creí el cuento. Me invitaban a predicar en muchas iglesias. Iba, predicaba aquí, predicaba allá. La gente era feliz cuando yo predicaba. Hermano, ¿cómo lo usa el Señor? Me decían. No, toda la gloria es para el Señor, decía yo. Pero por dentro, hermano, por dentro, yo decía, es que yo he estudiado para esto. Es que yo llevo años haciendo esto. Es que Dios me ha capacitado, pero me capacitó a mí. Y llegó un momento en que me creí el cuento y creí que era por mi sabiduría, por mi inteligencia, que Dios me la había dado. Sí, siempre era Dios me dio, pero al fin del día me la dio. Qué grave error. Estaba construyendo mi propia casa, en mis propias fuerzas. ¿Y saben qué hizo el Señor? La tumbó. La tumbó por completo. Me hizo pasar un momento muy difícil en la vida y darme cuenta que dependía de él, que sin él nada podría hacer y que todo lo que pudiera hacer yo no merecía absoluto crédito de nada. Él es el que se lleva todo el crédito, toda la gloria, toda la honra, todos los aplausos son para él, no para nosotros. No nos creamos el cuento. He visto tantos pastores orgullosos. Soy el siervo del Señor, aleluya. Yo soy el siervo. ¿Cuál siervo del Señor? El siervo del Señor no dice que es el siervo del Señor, si no, ya no es siervo, sino Señor. ¿Cómo debe ser la actitud? Humilde, sencilla, pero no. Salomón comienza a construirse su propio templo y se demoró casi el doble de lo que se demoró en construir el templo del Señor. Pero miremos cómo era ese lugar. Mire. Asimismo, dice la palabra, edificó la casa del bosque del Líbano. ¿Cómo así que la casa del bosque? Ya vamos a mirar a qué se refiere. La cual tenía 100 codos de longitud, unos 50 metros, 50 codos de anchura, unos 25 metros más o menos, 30 codos de altura, más o menos unos 15 de alto, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas y había 3 hileras de ventana a ventana, una contra la otra, entre hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras hileras. ¿De qué está hablando aquí? Bien, voy a intentar mostrarles de qué está hablando aquí este señor. Voy a intentar mostrarles. A ver si puedo mostrarles. Muy bien. Aquí lo pueden ver, mis hermanos queridos. Creo que sí, aquí lo pueden ver. Wow,
Así está mejor. Aquí tenemos el templo. En la parte de arriba está el templo. No sé si lo alcanza a ver. Donde dice templo. Luego usted ve que está el gran patio, el atrio del templo. Alrededor están los muros del templo. Los muros. Y luego sigue el pórtico del trono, con todas las columnas del pórtico. Luego sigue la casa del bosque del Líbano. ¿Por qué le decían la casa del bosque del Líbano? Le decían así porque tenía tanta madera del Líbano y tantas columnas de árboles del Líbano que literalmente cuando usted entraba eso parecía un bosque, literal. Por eso le decían la casa del bosque del Líbano. Al lado izquierdo aquí tenemos el gran palacio de Salomón con unos hermosos jardines en el tercer piso, en el segundo. Todo esto era lleno de plantas, era una cuestión hermosa. Incluso aquí podemos ver la casa de la hija del faraón, porque tuvo que hacerle una lujosísima casa enorme, gigantesca. Entonces, cuando usted compara la construcción, solo la construcción, no el atrio, no el patio del templo, solo la construcción del templo, y la compara con las construcciones de Salomón, usted entiende por qué se demoró 13 años este hombre en hacer eso. O sea, Salomón se hizo un lujo espectacular. El palacio de Salomón era hermoso. Entonces tenía su palacio, había otro lugar que era el lugar donde juzgaba como rey, ¿sí? Algunos le llamaban el Salón de la Justicia y no, ya sé qué está pensando, no estoy hablando de superhéroes, le llamaban así. El primer Salón de la Justicia fue el de Salomón, ese es el Salón de la Justicia original y era ese salón también muy lujoso, muy hermoso, donde entraba este hombre Salomón y juzgaba al pueblo. Luego tenía también, como lo vimos ahí, volvámoslo a ver, tenía la casa del bosque del Líbano, que era una casa hermosa, lujosa de paseo, y el palacio. Todo eso para él, para demostrar que era un gran rey. El templo era muy hermoso, pero tristemente el palacio era aún más. Todo eso era aún mejor, era aún más bonito, era aún más espectacular. ¿En dónde está tu esfuerzo? ¿Cuál debe ser la prioridad en tu vida? ¿Edificar la iglesia del Señor? ¿Hacer la obra de Dios o tu propia obra? La mayoría de las personas se preocupan más por ellos mismos que por lo que el Señor quiere que ellos hagan. La mayoría de las personas están más angustiadas por sí mismos. Todos los días me levanto muy temprano y tengo que alistar estos devocionales. Tengo que hacer el devocional, luego desayuno, luego me meto a estudiar, a leer, para poder hacer los videos, porque no crean que yo me las sé todas y puedo hacer un video de memoria y yo no hago ningún video sin antes estudiar muy bien el tema. Luego dedico un tiempo para almorzar, porque eso me lleva hasta el almuerzo. Luego de eso subo de nuevo a mi oficina y comienzo a trabajar en la prédica del domingo, la cual me demoro básicamente toda la semana listándola. Tampoco me la sé de memoria, así que hay que estudiar. Y la listo, y si puedo grabar algo más grabo, y si tengo que grabar un TikTok lo grabo. Luego me dedico a contestar consejerías, siempre consejerías, 2, 3 consejerías al día en las diferentes plataformas. Y así son todos mis días, de lunes a sábado. Y alguien me decía, ¿no es mejor tú que estás en Estados Unidos que busques un trabajo allá y bueno, vas a ganar más de lo que estás recibiendo por YouTube? Porque sí, recibimos por YouTube. No es mucho. Era importante lo que recibíamos cuando estaba en Colombia, pero en Estados Unidos no. No es gran cosa. Aquí se gasta en dólares, hermano. Y sí lo he pensado. Y si tengo la necesidad de hacerlo, lo haré. Como cuando Pablo tuvo la necesidad de trabajar, trabajó. Y cuando pudo dedicarse solo a la obra, pues se dedicó solo a la obra. Pero mientras pueda sostenerme así, y tener una vida digna para mí, para mi familia, pues lo haré.
Porque mi prioridad no es ganar mucho dinero, sino hacer la obra del Señor. Yo he sido llamado a esto, a hacer la obra del Señor, a predicar. Tal vez usted no tenga el llamado directo a la predicación y sin embargo tiene una responsabilidad delante del Señor de poner en primera instancia la obra del Señor antes que su propia obra. Y es que eso es lo que dice el Señor en Ageo, cuando habla con el pueblo y les dice, ustedes tienen sus casas artesonadas muy bonitas, muy lindas, muy hermosas, pero el templo está descuidado, está solo, sucio, vacío. Nadie le importa la casa del Señor. Pongan manos a la obra, edifiquen la casa, porque la casa había sido destruida. Ya les conté ayer que 50 años después de la muerte de Salomón se va a destruir este maravilloso templo y va a quedar eso destruido. Y luego va a volver el pueblo después de haber sido, después va a ser cautivo, van a pasar muchos años. Va a ser cautivo y luego van a volver y cuando vuelven el templo queda allá desierto, vuelto pedazos. Y ellos construyen sus casas muy bonitas, muy artesonadas, muy decoradas. Así somos nosotros. Tenemos nuestra casa tan bonita, tan decorada, tan artesonada, decimos. ¿Y la obra del Señor qué? Y no estoy hablando de hacer un templo físico. Está bien, las iglesias que hacen sus templos muy bonitos, si tienen la capacidad y bueno, está bien hacerlo bonito, elegante. Pero estoy hablando de la iglesia, de lo que realmente importa. Estoy hablando de la obra del Señor, de todo lo que implica con todas sus misiones, la defensa del evangelio, el atender las cuestiones sociales, la misión apologética, litúrgica, centrípeta, pastoral. Después les explicaré, si no las conocen, pueden ir a Biblia Libre Prédicas, donde expliqué cada una de las misiones de la iglesia. Todas esas cosas que hace la iglesia, todas esas cosas que la iglesia tiene como función, nosotros tenemos parte en eso. ¿Qué estamos haciendo? Nuestras casas lindas, ganamos buen dinero, sanamos conciencia, de vez en cuando damos una ofrenda y ya, con eso sané conciencia. No es suficiente. ¿Qué estoy haciendo yo para que la palabra del Señor llegue a más y más personas? Todos los días me levanto y pienso lo mismo, no estoy haciendo nada. Toda esa rutina que les conté ahorita, eso no es nada, hermano, y todos los días tengo ahí en mi mente, en mi conciencia, ¿qué más hago? ¿Cómo puedo hacerlo? Señor, dame luz. Dame luz porque este mundo se pierde. Dame luz, ayúdame a saber qué más hacer y cómo decir las cosas y a quién evangelizar y a dónde llegar y cómo hacer para que más personas se postren ante tu presencia y reconozcan que tú eres el Señor. Ayúdame, Señor, porque lo que he hecho no es nada. Porque si muriera hoy y llegara a tu presencia, Dios mío, yo no quiero morirme todavía, hermano. No quiero morirme porque no tengo nada que darle, que entregarle. Y la palabra dice que nadie llega ante la presencia del Señor con las manos vacías. Nadie puede llegar ante la presencia de Dios con las manos vacías. Por eso esa canción de con manos vacías, vengo a ti, no está bien. Yo no puedo ir ante la presencia de Dios con manos vacías. Eso es lo que me dice la Biblia. ¿Qué obra voy a mostrar? ¿Y para qué muestro obras? ¿Para ser salvo? No. Muestro obras para comprobar que fui salvo. Porque son la evidencia de mi salvación. Porque son la evidencia de mi fe. ¿Qué tipo de fe tengo si mis obras son tan pobres? Tengo que decirle, Señor, ayúdame a no dedicarle más tiempo a mi propia vida y a mis propios sueños y a mis propias metas y a mis propias cosas que a lo que es tu voluntad, a tu casa, a ti, a la palabra. Si tú te preocupas por la obra del Señor, Él se preocupará por la tuya. Si tú te preocupas por hacer su obra, Él hará la tuya. Con lo poquito que yo he hecho para el Señor, lo poquito que he hecho durante 30 años, hermano, que es insignificante, es básicamente nada. Pero con lo poquito que he hecho para Él, y Él me ha sostenido, y Él me ha bendecido.
Y mi familia está bien. Yo estoy bien. No nos falta alimento en la mesa. ¿Qué tal si trabajara de verdad, con todo para el Señor? Yo le pido que medite dentro de usted mismo. Si le ha dedicado usted más tiempo a su propia obra que a la obra del Señor. Y usted dirá, pero hermano, es que yo tengo que trabajar, si no, ¿con qué mantengo a mis hijos? Yo no le estoy diciendo que no trabaje, yo no le estoy diciendo que no haga su trabajo en el cual pues se ha preparado. Claro que hay que hacerlo. Lo que le estoy diciendo es que además de eso hay que hacer lo otro. Como dijo el Señor, es menester hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Pero estoy seguro, ya convencido, que aquí hay personas que tienen el llamado al ministerio y tienen ese llamado absolutamente olvidado por allá en un rincón, en una esquina escondido. Como aquel siervo que tomó su talento y lo enterró, para que cuando llegue el Señor le muestre exactamente lo mismo. ¿Y qué le dijo el Señor a ese hombre? ¿Qué le dijo? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué enterraste el talento? Lo hubieras dado a los bancos y cuando yo hubiera llegado, aunque sea los intereses, hubiera cobrado. Sal ahora de mi presencia, donde es el lloro y el crujir de dientes. Así le dice. Literalmente. Por no darle los intereses, por lo menos los intereses. Ay, Señor, que yo pueda darte los intereses de todo lo que me has dado, por lo menos. No podemos llegar con manos vacías ante el Señor. Y ese es el gran error que comete acá Salomón. Ahora mire lo que sigue diciendo. A ver. Mire lo que sigue diciendo ahí en el capítulo 7. Dice, verso 6. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Las columnas que, bueno, no servían para mucho. Ya miraremos después esos detalles. Asimismo hizo el pórtico del trono en el que habría de juzgar, lo que yo les hablaba ahorita, el salón de la justicia. Y lo cubrió de cedro del suelo al techo. De cedro. Ojo, eso era una cosa, no era tan lujoso como el templo. Claro que sí, el templo no solamente estaba cubierto de madera, sino además de oro. Y la casa en la que moraba, en otro, la casa en la que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Aquí voy a ir a un detalle, que es un detalle bastante interesante. Él tuvo 1000 mujeres. Ya más adelante lo vamos a ver. 1000. Entre esposas y concubinas. O sea, don Juan no es nadie al lado de Salomón. Si hablamos de que David tuvo problemas con las mujeres, Salomón se pasó, o sea, él era el pop star, era el gran rey, muy rico, súper millonario, súper poderoso, pero solo le hizo casa a una. Y resulta que la casa que le hizo es porque ella era la hija del faraón. La hija del faraón era una princesa, las otras no. Bueno, seguramente casó con otras mujeres también, princesas de otros reinos, pero no de Egipto. Y esta era la princesa de Egipto. Así que él le construye una casa muy lujosa, no tan grande como su palacio, pero era bastante lujosa según lo que la Biblia misma nos enseña. Obviamente no se compara para nada con el templo. Sin embargo, es bueno analizar
El hecho de por qué él le hace una casa a esa mujer. ¿Era tan importante esa mujer? ¿La amaba tanto? Bueno, no es muy posible que la amara mucho. La verdad, esto era más por conveniencia. Pero recuerden una cosa, no había necesidad de que le hiciera casa. Ella podría vivir como las otras mujeres que él tenía en alguna de esas habitaciones en el palacio. Es que el palacio era para eso. Pero básicamente lo que hace Salomón es construirle un palacio exclusivo a la hija de Faraón. Un mini palacio para ella. ¿Por qué? Además de eso, ese mini palacio fue construido con los impuestos del pueblo. Y es que aquí es donde viene el problema más grave de Salomón. Tiempo después, años después, y lo miraremos más adelante en el estudio, vamos a ver cómo Israel estaba agotado por pagar y pagar y pagar impuestos. Estas obras no fueron gratis, hermano. Y una cosa es pagar muchos impuestos para construir casa al Señor, amén. Y otra cosa es pagar muchos impuestos para construirle un palacio a la esposa del rey y al rey. Y para construir una casa lujosa para el rey. Eso es otra cosa, mi hermano querido. Discúlpeme. Pero perdóneme. Ayer estaba en el internet y en una de las páginas en las que estoy afiliado para hacer todos los videos que yo hago, necesito sacar información de diferentes lugares y así que me afilio a muchas páginas. Y en una de ellas mostraban a un famoso pastor, el cual no voy a decir su nombre, solo voy a decir Chiribí, Chiribí, con eso es suficiente. Entonces, este famoso pastor, salían 5 o 6 fotos, el tipo en una super limusina, con su esposa, con sus hijos, con un vino súper caro en su mano, paseando por una ciudad de los Estados Unidos. Y él no es de los Estados Unidos, tampoco tiene la iglesia aquí. Y uno dice, todo eso con los diezmitos de la gente. ¿Con qué más? Esa gente vive de eso, de los diezmos. Todo eso, todo ese lujo, toda esa ganancia excesiva, todo ese lujo excesivo, inútil, innecesario, con el diezmo de la gente. Y la gente le da, y todavía veía yo la gente que escribe ahí, lo defendía. Es un siervo del Señor, él tiene derecho. ¿Tiene derecho a gastarse el diezmo de la gente en limusinas? ¿Necesito yo para ir de un lugar a otro una limusina? ¿No puedo ir en un auto normal? Rentar una limusina en los Estados Unidos es tan costoso como comprarse un carro. O sea, comencemos por ahí. Es más barato comprarse un carro para ir a donde quería ir que rentar una limusina para ir. Pero una cosa impresionante. Y hace un tiempo, un arquitecto me envió los planos del apartamento nuevo de un famoso pastor en Colombia. Me dijo, mire, yo soy cristiano. Y a mí me contrataron para hacer este apartamento. Este apartamento se lo vendimos a este pastor. Acá le mando los planos. Eso fue hace 5 años. Y me dijo, este apartamento del pastor costó 6.700 millones de pesos. 6.700 el apartamento del pastor para él, su esposa y sus 2 hijos. Tiene piscina, es un penthouse. El apartamento tiene piscina y es un penthouse. Ya, haga cuentas. ¿Qué tipo de piscina debe tener si es un penthouse? Una cantidad de habitaciones, una cosa súper lujosa, espectacular, increíble. Mientras la gente de la iglesia vive en ranchitos. El que mejor vive en una casita normal. ¿Está bien tener lujos excesivos? Es que soy el siervo del Señor, es que si Dios me bendice, ¿cuál es el problema? No, mi hermano, no está bien. No está bien. Perdone, Salomón, usted se está equivocando. Y está mostrando su corazón al construirse una casa tan lujosa y aún así construírsela también a su mujer, la hija de Faraón, mostrando que para usted lo más importante, ya estoy hablando de Salomón, mostrando Salomón que para él lo más importante eran sus pasiones, sus deseos, sus placeres,
sus lujos. Siempre le he dicho al Señor, Señor, si tú por alguna razón me permites, no sé, por alguna extraña razón algún día tengo dinero, yo usaré lo que apenas necesite para vivir de una manera digna y para vivir de una buena forma. Lo demás, Señor, será tuyo. Lo demás será para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. No me permitas tener tanto dinero que me envanezca, como dice el proverbio, ni tampoco que mi familia aguante necesidad. Dame lo justo. Dame, Señor, lo que sabes que puedo administrar. Por eso, cuando veo ejemplos como el de este pastor en su limusina y con sus lujos, o el otro pastor con su increíble apartamento en Bogotá, siento asco. Me siento asqueado como el Señor cuando habló a los pastores de Israel que se aprovechaban de su pueblo. No, mi hermano. Está bien que el pueblo bendiga al pastor y que el pastor pueda es lo digno, que aquel que le predica a usted la palabra, que se preocupa por usted, que le aconseja, que está pendiente de usted, de su familia, que le predica todos los días. Está bien que viva de lo que hace y que usted sea generoso con esa persona y le ofrende y esa persona sea bendecida. Amén. Pero que tenga super lujos y una cosa espectacular y, hombre, ¿para qué? ¿Para qué? Y sanan conciencia con obras sociales en la iglesia. Porque es que es tanta la millonada que les llega, tanta, que aún así pueden hacer obras sociales y les sobra. Son las obras sociales son las sobras de lo que les llega. Esa misma famosa iglesia de ese pastor que tengo los planos del apartamento, yo creo que ya no vive ahí porque eso fue hace 5 años, ya debe tener una super casa en algún otro lugar. Ese mismo pastor hoy en día, su iglesia es uno de unos, yo le pongo unos 10,000, 20,000 personas tal vez en Bogotá, una de las más grandes de Bogotá. Y está recogiendo entre cada uno de los miembros de su iglesia $1,000. ¿Qué son $1,000, sí o no? $1,000. $1,000 para construir el templo de la iglesia. A ver, muchachos, $1,000. Aparte el diezmo. Una cosa es el diezmo, eso ya es un asunto del Señor y el Señor nos obliga. Si no damos el diezmo, nos vamos para el infierno. ¿Sí? Al mejor estilo de las indulgencias de Juan Tetzel. Aparte del diezmo, respetable, ok, listo. No lo comparto, pero bueno. Pero aparte de eso, $1,000 porque necesitamos construir el templo, que son $1,000 cada uno. ¿Y saben qué? Les doy un ladrillo con su nombre. El nombre de su familia, usted se imagina, y él lo dice así en el comercial. Tiene un comercial de esto. Usted se imagina entrando a la iglesia y ve su nombre y el de su familia en uno de los adoquines del suelo. Usted le dará gloria a Dios. No, pues, 4 millones de pesos por un ladrillo. Carito le salió el ladrillo. ¿Y por qué no se gastó todo lo que se gastó? ¿Por qué no vive en una casa, bueno, decente, bonita, que cumpla sus necesidades y el resto lo dona para la obra del Señor y verá que va a evitar muchísimos de esos $1,000 que ahora está pidiendo? Porque finalmente la plática viene todo del mismo lado. Porque cuando usted va a ver, ellos sacan sueldo que del pastor, que la esposa del pastor, que del hijo del pastor, que la hija del pastor, a todos les sacó sueldo. Y no son cualquier sueldo, son millonadas. Si hacen eso en las iglesias chiquitas, esos sinvergüenzas, hacen eso en las pequeñas iglesias. Dios tenga misericordia de estas personas. Dios tenga misericordia si nosotros nos dejamos envanecer completamente. Y termino con lo que dice el verso 9. Mire lo que dice. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según la medida, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y así mismo por fuera hasta el atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos, o sea, 5 metros, y piedras de 8 codos de 5 por 4. De ahí
de allí hacia arriba eran también piedras costosas labradas conforme a sus medidas, madera de cedro y el gran atrio alrededor. Había 3 hileras de piedra labrada y una hilera de viga de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y del atrio de la casa. Es decir, ¿qué es lo que nos quiere decir todo esto? Porque a veces uno pasa por encima de todo eso. Que el atrio del palacio de Salomón era básicamente lo mismo que el atrio, construido igual que el atrio del templo. Construyó igual el atrio de su propia casa al atrio del templo. Discúlpeme, no puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo para la obra del Señor que para mi vida. Y usted puede juzgar a estos pastores y decirles qué malos son, que se aprovechan de los diezmos de la gente para enriquecerse, para hacerse supermillonarios. Pero ahora pensémoslo en nosotros. Hagamos una introspección, mirémonos a nosotros mismos. ¿Que no cometemos el mismo pecado nosotros? Cuando solamente ofrendamos de vez en cuando para sanar conciencia, porque no estamos dando a ningún lado, así que ofrendemos de vez en cuando por aquí o por allá. Sanamos conciencia y nos sentimos buenos, mientras gastamos una millonada en nuestras propias cosas, en nuestras propias casas, en nuestros propios lujos, porque no es muchas veces que compramos cosas porque las necesitamos, sino por el simple lujo de tenerlas. Por el solo lujo de tenerlas. Mi hermano querido, Dios tenga misericordia de nosotros. Porque es fácil ver la corrupción en los líderes o los pastores del Evangelio de la Prosperidad. Es fácil eso. ¿Cuán difícil es ver la corrupción en nosotros mismos? Mirémonos a nosotros mismos. ¿Cómo nos damos importancia más a nosotros? Hay mujeres que gastan una millonada en sus cosas, sus maquillajes y quieren hacerse cirugías por aquí y por allá que no necesitan la mayoría. Porque quieren verse como supermodelos y se gastan una millonada en eso. Millonadas. Yo no estoy diciendo que no se vea bien o que no se arregle o que no invierta un poco en su físico. Está bien. Si lo necesita de verdad. La pregunta es, ¿realmente lo necesita o es solo lujo? Solo lujo. Recuerde que el verdadero ornato de la mujer está en el interior. La verdadera belleza de la mujer está en que adore y glorifique el nombre del Señor. La mujer más hermosa del mundo es la que adora y glorifica al Señor, no la que más cirugía se haya hecho. De nada sirven todas las cirugías, seguirás envejeciendo. Pero si adoras al Señor y le glorificas, serás bella hasta el último día de tu vida. Esa belleza interior se reflejará en el exterior. Querido amigo, que gastas dinero en cosas innecesarias, que compras una cantidad de cosas porque estaban baratas y no porque las necesitabas. Personas que tienen esos... En Latinoamérica no se ve tanto, pero acá sí se ve mucho. Esos walk-in closet, le dicen acá, el walk-in closet, que es una habitación completa llena de ropa. No es como en mi país, que es un cajón, sino una habitación entera llena de ropa. Ropa que no se ponen, esto no me lo pongo hace años. Se lo ponen 1 o 2 veces nomás. 1 o 2 veces, hermano. Yo creo que yo no voto algo hasta que no esté roto. Dios tenga misericordia y nos permita ser sabios. Preocúpese más por la obra del Señor y menos por su propia obra. Menos vanidad, más humildad. Este fue el comienzo de la caída de Salomón. Que no sea el comienzo de tu caída. Oremos al Señor. Señor, enséñanos. Te lo suplico, te lo ruego, te lo imploro. Enséñanos a vivir con lo que realmente necesitamos.
No nos permitas, Señor, tener lujos o cosas innecesarias. Ayúdanos a vivir decentemente, dignamente. Ayúdanos, Señor, a tener cosas bonitas. Te lo pedimos, te lo rogamos. A tener casas lindas, está bien, cómodas, lo más posible. Pero no nos permitas ir a lujos innecesarios. Tal vez muchos de nosotros ni siquiera hemos recibido nada porque tú ya nos conoces y sabes que si nos dieras algo, no lo usaríamos bien. Y decimos, ay Señor, si me dieras, yo lo usaría para tu obra, pero tú que conoces nuestro corazón sabes que no sería así. Tú que sabes cómo somos, sabes que no sería así. Y por eso muchas veces trabajas primero con nosotros y después nos bendices. Todos nosotros hemos pasado momentos de necesidad tan fuertes, tan duros. Yo te agradezco porque igual tú estuviste conmigo en esos momentos donde no había casi ni qué comer. Y nunca faltó alimento en mi mesa, aunque faltara todo lo demás. Pero cuando tú me enseñaste, Señor, que lo poco que tenía era para ti, entonces tú comenzaste a bendecirme y me sustentaste. Y hoy, poco o mucho, lo que tengas sigue siendo tuyo. Sigue siendo para ti. Señor, ayúdanos a entregarte todo, a darte nuestro corazón y nuestra vida, a preocuparnos más por tu iglesia que por nuestra propia obra. No nos permitas caer en el error de Salomón. No nos permitas tener lujos innecesarios. No nos dejes simplemente ver la paja que hay en el ojo de los falsos maestros que tienen todas esas riquezas a costa de los diezmos de la gente, sin ver antes la viga que hay en el nuestro. Porque aunque en menos proporción, a veces hacemos exactamente lo mismo. Señor, y es que el problema de la corrupción, mi amado Dios, no es con cuánto me apropio, sino dónde está mi corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿Soy cristiano solamente porque espero que tú me bendigas y me des cosas? ¿O soy cristiano más bien para entregarte absolutamente todo a ti? Ayúdame a entenderlo, Señor. Te lo pido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, mis amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Nos vemos mañana, donde seguiremos hablando ahora sí del templo un poquito más, aquí en nuestro devocional diario. Buenos días, maestro, de Biblia Libre.